En esta ruta 2021 le hemos platicado de los tejes y manejes entre partidos y candidatos para ganar las elecciones, pero hay un grupo selecto de personajes poco conocidos que organizan todo tras bambalinas para que su candidato gane. Son los consultores políticos. Ellos diseñan y lideran la estrategia interna de los cuartos de guerra de candidatos y partidos. Una de las más reconocidas y respetadas es Gisela Rubach. Ella es quizá la consultora más experimentada de México, con casi 40 años de experiencia en el marketing político. Es considerada la maestra de la comunicación política en el país y no es para menos. Ha trabajado en más de 400 campañas electorales en México, en Centro y Sudamérica, a todos niveles. Ha asesorado presidentes, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes. Actualmente se desempeña como directora general de consultores y marketing político. Y esta es nuestra charla con ella. Pues para empezar, estamos en la covidianidad, que esto también hace totalmente diferente a lo que habíamos conocido de campañas en México. Tuvimos ya 2 elecciones el año pasado en Coahuila y en Hidalgo con el tema de COVID, pandemia y demás. Donde, por cierto, al PRI le fue bastante bien en los 2 procesos electorales. Y quizás lo que llama la atención es el número de puestos que se van a elegir ahora el 6 de junio. Eso nunca había pasado en la historia de los procesos electorales de este país, y quizás esos 2 elementos, que es la más grande hasta esta ocasión, y el tema de que estaremos en campañas y con la elección, con el tema del COVID, porque yo no creo que ni el 20% de los mexicanos estemos vacunados para el 6 de junio. Y Andrés Manuel López Obrador, su popularidad, su personalidad, su manera de gobernar, ¿son elementos que también influyen en diferenciar este proceso del 6 de junio? Mira, yo creo que hay que hacer un análisis de qué pasó y qué sucedió en las elecciones del 19, que fueron las primeras después de lo que sucedió en el 18, donde Morena, en términos generales, en número de votos, no le va bien. Sí gana Puebla básicamente porque va en alianza con el PT y con el Verde. Pero si vemos voto a voto en esa elección que se repite en el 19, el PAN obtiene más votos que Morena en Puebla. Obtiene la gubernatura por la alianza. Obviamente obtiene la gubernatura en Baja California con una baja participación. Allá es histórico la baja participación en Baja California en los procesos electorales. Pero en el resto de los estados no le va bien a Morena en relación a los votos del 18. ¿Qué sucedió el año pasado en las 2 elecciones que acabamos de comentar? Exactamente lo mismo. Este año es una elección totalmente local, que fue lo que sucedió en el 19, en el 20, que va a depender de los candidatos y de la propuesta de los candidatos, más que del tema de López Obrador, porque pues, ahora no podrá aparecer en la boleta. Los candidatos no podrán hacer publicidad con una foto tomada con él, porque eso puede implicar hasta sanciones por parte del INE, si el INE decide poner orden en esa parte. Entonces van a ser coyunturas totalmente locales. Y ahora con la alianza de Va por México, quizás el escenario se ponga más interesante para complicarle las cosas a la otra alianza. Recordemos que Morena no va solo, que Morena va con el PT y con el Verde y con los satélites que acaba de crear los 3 partidos, que harán seguramente el trabajo para Morena, reclutando candidatos que no quedaron en Morena o en otros partidos, para sumar al final del día votos y posiciones para el partido del presidente. Este elemento que mencionas, Gisela, de que López Obrador
pues no estar en la boleta, pero sí estar permanentemente presente en el proceso electoral. Ya tenemos experiencia en varias elecciones que sucedieron en el 19 y las elecciones que sucedieron en el 20. Una cosa es él, otra cosa es su partido y sus candidatos, y donde estamos viendo que en la mayoría de los estados hay toda una serie de confrontaciones dentro de su propio partido por la elección de candidatos. Yo te diría, sigue siendo muy cuestionada la decisión de el candidato de Morena en Guerrero, con todos los elementos que hay en su contra y demás. Eso tendrá un costo, ahorita no te lo sé decir, habrá que ver cómo avanza la campaña, si los guerrerenses despiertan o no despiertan, qué parte, pero la influencia del presidente ya no va a ser 1-1 en el voto. Tendrá un porcentaje de influencia, pero insisto, ahora vamos a enfrentar dinámicas totalmente locales, donde en lo local hay muchas cosas que generan enojo en mucha gente, que seguramente tomará su decisión de voto para otras opciones, pero también puede tomar la decisión de no salir a votar o de anular la boleta. Ahora, Gisela, yo creo, supongo, que Morena, Mario Delgado, saben esto que estás diciendo, saben de la dificultad que le significa al partido como tal, sin la figura de López Obrador, enfrentar estos procesos. Y por ello en sus spots de campaña están reviviendo frases que utilizó López Obrador en su campaña de 2018. Eso está provocando, me parece, los partidos de oposición se están enganchando con eso y pareciera que están entrando en la contienda contra López Obrador, y no sé si esa sea un error o la estrategia correcta, Gisela. A ver, yo, y perdón que lo diga, creo que la oposición no ha entendido, todavía no ha entendido, y tiene que ver con lo que estamos viendo desde el punto de vista de comunicación. Esta elección no se trata de un referéndum ni cosas por el estilo contra el presidente. Esta elección se trata de entender qué le duele a la gente, qué necesita la gente y qué quiere la gente, y sobre eso. Es muy difícil que tú plantees estratégicamente hablando como eje de una elección contra un personaje que no aparece en la boleta, en primer lugar. Segundo, con niveles de más del 60% de aprobación, es como si escupieras para arriba y te va a caer otra vez en la cara. O sea, creo que esa parte no se ha entendido, insisto. Si los partidos de oposición entienden, así como se entendió en Coahuila y en Hidalgo, la dinámica de que son elecciones locales con sus problemáticas locales, a la oposición le va a ir bien. Pero si siguen queriendo competir con la estrella en el tema de comunicación que no aparece en la boleta, creo que es una estrategia equivocada. ¿Qué tanto va a jugar el coronavirus? ¿Va a votar el coronavirus el 6 de junio? Mira, podemos ver las experiencias que han sucedido en otros procesos electorales en otros países, por ejemplo, que han tenido elecciones presidenciales y demás, donde todos los escenarios preveían que la gente no iba a salir a votar, y resulta que fueron votaciones históricas en niveles de participación. Lo vimos incluso en la elección de los Estados Unidos, donde jamás en los Estados Unidos se había tenido en la historia de ese país ese nivel de participación como lo tuvieron en el primer martes de noviembre del año pasado. Yo creo que el COVID, dependiendo de si la gente ve que la elección está competida, la gente va a salir a votar, porque hay un elemento interesante. Cuando tú tienes elecciones competidas, pasa por tu cabecita que tu voto es el que va a hacer la diferencia entre el que gana y el que pierde.
y eso motiva a que la gente salga a votar. Yo te diría, tanto el presidente como su partido y demás han armado una estructura verdaderamente impresionante en todo el país, distrito federal por distrito, utilizando los programas, que bueno, no es nada nuevo, yo sigo insistiendo, el eje, la esencia del presidente y su ADN jamás lo va a negar, que es el PRI, pero creo que mejoró las técnicas del PRI que se encontraron contra una pared en los dos procesos electorales del pasado, porque de nada le sirvieron sus programas, de nada sirvió el reparto de tanto dinero. ¿La alta participación le beneficia o le perjudica al gobierno en turno? Pues mira, yo te diría que la alta participación puede ser un tema que le puede complicar el escenario a Morena, porque Morena pues tiene su voto duro, es innegable que tiene su voto duro. Yo te diría que en muchos lugares anda entre el 35 y 40%. Entonces, si Morena tiene la capacidad de mover a su voto duro, la posibilidad que tienen de ganar se vuelve interesante. Pero si la gente sale a votar, saldría una buena parte de ese otro 60% que no está en el club de fans, pero ese es el reto que cada elección municipal, distrital y en los 15 estados por las gubernaturas van a tener todos aquellos candidatos que no sean candidatos del partido del presidente. Ahora, el hecho de que ese voto duro hoy se enfrente a una crisis económica, a una pandemia incontrolada, a que los niveles de inseguridad siguen siendo altísimos o incluso más que antes, ¿le puede restar a Morena? Yo no creo que le va a restar porque es un voto muy duro. Esa base electoral del presidente es los que nunca habían sido escuchados, los que nunca habían sido tomados en cuenta, los que nunca se habían sentido representados, que no alcanzan a ver qué pasa porque ellos viven una realidad que además es la misma realidad que comparte el presidente. No es la realidad que vemos muchos de nosotros. Yo me incluyo en ese grupo que mi realidad no coincide con la del presidente, pero hay millones y millones de mexicanos que sí. Y a él no le importa nada más que eso. O sea, él, todas sus promesas de campaña, todo lo que está haciendo desde el gobierno, nos guste o no, es única y exclusivamente para ese segmento. Lo demás no le interesa. ¿Por qué? Porque López Obrador es un hombre que si alguien en este país sabe de elecciones y de cómo se manejan las elecciones y los procesos electorales, es el presidente. Y perdón que lo diga, es un animal político. Eso es lo que lo mantiene, eso es lo que lo hace. Por eso es que lo vemos todos los días como si estuviera en campaña. Aquí la pregunta es si con ese número de electores que tiene y demás le alcanzará para seguir manteniendo la mayoría del Congreso Federal y la mayoría de los congresos locales, porque recordemos, ahorita tiene Morena 21 congresos locales. Tener más de 16 congresos, ¿qué significa y qué implica? Que va a poder hacer lo que se le ocurra y lo que quiera del 21 al 24. Y no nos extrañen muchas cosas de lo que ha dicho que no va a hacer, que las va a hacer en esos 3 años si logra mantener la mayoría en el Congreso y más de 16 congresos locales en el país. Gisela, por último, ¿qué elección es más importante? ¿La de los 15 gobernadores, las de los diputados federales o la de los congresos locales? Mira, yo creo que las dos elecciones más importantes son las del Congreso Federal y la de los congresos locales. Es complicado para los gobernadores ganar y tener una mayoría que los aplasta, los agarra del pescuezo y otras cosas con mayorías
de su Congreso local con Morena, porque prácticamente no pueden hacer nada. Pero hay una correlación que tiene que ver con los ayuntamientos, porque la gente no tiene ningún estímulo para votar por diputados. El estímulo lo tiene abajo en las alcaldías y presidentes municipales porque es su autoridad más cercana. La segunda autoridad es el gobernador y ya hasta por allá arriba está el presidente, que en este caso no juega en este proceso. Pero aquí también se tienen que tomar estos elementos donde al final vas a tener que hacer un paquete, porque de estas 15 gubernaturas, si el PRI gana 4 o 5, le va a ir excelente, pero es probable que Morena gane 8 o 10 o 12 gubernaturas si la oposición no entiende qué es lo que tiene que hacer en cada una de sus elecciones, y cada elección tiene que tener un tratamiento aparte. Es como los 300 distritos federales, son 300 campañas. No puede haber una estrategia para los 300 distritos. Son 300 campañas. Y es momento de revisar las noticias electorales más comentadas de los últimos días. Vea. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que el conflicto por las conferencias mañaneras de López Obrador sigue sin resolverse. José Luis Vargas, presidente del tribunal, detalló que aún quedan recursos abiertos por aclarar. Mónica Rangel se registró como candidata de Morena a la gobernatura de San Luis Potosí. La exsecretaria de Salud Estatal aclaró que su registro se dio sin eventos masivos para prevenir nuevos contagios por COVID-19 entre sus seguidores. La Fiscalía General de la República atraerá la investigación sobre el asesinato de un capacitador del INE, ocurrida en Fresnillo, Zacatecas. La Fiscalía General del Estado informó que también abrirá una carpeta de investigación sobre estos hechos. Mario Zamora Gastelum rindió protesta como candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa. Con esto, Gastelum se afianza como abanderado de la coalición Va por Sinaloa, formada con el PAN y el PRD. El Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó un curso en línea y un manual para erradicar la violencia política de género. Mario Velázquez, consejero presidente del instituto, afirmó que cuentan con todos los instrumentos legales para lograr unas elecciones libres de estas conductas. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales anunció que busca prevenir irregularidades en las próximas elecciones. José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía, explicó que enviarán personal a los lugares donde habrá elecciones con 2 meses de anticipación para prevenir delitos en la materia.